decimos lo mismo por la salud, pero doy gracias porque en mi casita algunos estaban enfermos y yo aún no me contagio ya. Así que espero que las chicas se puedan mejorar pronto. Em, También doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Doy gracias porque Él nos da tiempo para todo también, porque pudimos despertar, hacer nuestras cosas y también en este momento también dedicárselo a Él. Me gustaría que vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. Y si alguien ya lo encontró, me dice amén. Y si aún no, lo esperamos. ¿Ya? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. ¿Lo vamos a leer todos juntos? Dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay que haya otro, sino que hay otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel o el cielo, o anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora al favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Eh, Estaba orando una noche y estaba preguntándole a Dios qué sería lo que Él quería hablarle a la iglesia, porque muchas veces nosotros tenemos como una palabra, pero puede ser nuestra, o para nosotros específicamente. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? Y porque es una responsabilidad grande y yo no... Y Él conoce mejor la necesidad de su pueblo que nosotros también. Así que yo estaba leyendo y de repente fue como, no sé, como cuando Dios te dice, esta es la palabra, y yo dije, pero está potente. Dije, no sé, es como muy dura quizás, o no sé, yo dije, quizás la iglesia no la necesita, a veces como que empieza a analizar la conducta de los hermanos, incluso dije, no sé si la necesiten, pero incluso hoy día mientras la leía le decía, Señor, pero de verdad esta es la palabra, y era como, sigue, ya, no cuestiones las cosas, ya, sigue. Y ahí fue donde sí me di cuenta que sí necesitamos esta palabra. Y quiero darle un poquito del contexto, quién eran los Gálatas, para que vayamos como entendiendo más o menos la idea de la que vamos a aprender hoy día, ¿ya? Eh, bueno, los hermanos pertenecían a Galicia, ¿ya? Que era una ciudad ubicada aproximadamente ahora donde está Francia, ¿ya? Es aproximado, no es que sea así, porque era una sección muy grande de tierra, ¿ya? Y estaba cerca de Turquía también, de Asia, entonces, por decirlo así, era un lugar muy mixto, así, de muchas etnias y culturas. Y este lugar también fue gobernado por los romanos, fue una provincia romana. Y también había que tomar en cuenta que, como les había dicho, habían diferentes etnias y diversos lenguajes también. Entonces, si nos vemos, es como un contexto muy loco, por decirlo así, porque estaban llenos de enseñanzas diferentes. Y fue a este lugar donde Pablo les predicó a los Gálatas el Evangelio de la Gracia, la salvación, y que solamente es por medio de la fe en Jesucristo, ¿ya? Entonces, lo que había ocurrido, y quizás cuando yo leí esto, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado de lo que os llamó para la gracia de Cristo, era como que el Pablo ya estaba como, por decirlo así, como
asombrado, así como, pero ¿cómo pasó esto? Como que fue como un cambio rotundo. Porque Pablo se mantenía en contacto, por decirlo así, con los Gálatas a través de cartas. Entonces le había llegado la información de que los Gálatas se habían ido por otro lado. Y de hecho, durante la carta a los Gálatas, también le había dicho que se habían comportado bien, o sea, en general tenían una buena conducta. Estaban correspondiendo a lo que se le había enseñado, pero habían unas pequeñas cosas raritas que estaban alejándolos de Dios. Habían llegado unos supuestos maestros que los habían engañado y se hacían llamar cristianos, que era lo peor de todo. Entonces, el Pablo ya estaba como un poco asustado, y porque estos supuestos hermanos o supuestos cristianos habían hecho que los hermanos se fueran alejando del verdadero evangelio que Cristo había enseñado. Entonces comenzaron a seguir la ley, pero de una manera distinta, creyendo que la ley era la que le iba a salvar, creyendo que obedecer la ley era lo que lo iba a guiar hacia la salvación. Y eso lo podemos leer en Gálatas 5, 2 y 3, que ahí hace como una referencia, y también en Gálatas capítulo 3, 2, donde se comenta esta situación. Y no solo esto, sino que los falsos maestros, porque eran falsos maestros, habían empezado a hablar que era necesario que se circuncidaran para que puedan ser salvos. Entonces, si nos damos cuenta, está bastante alocada la situación. Y yo los entiendo en cierta manera, los gálatas, porque son como ovejas nuevas. No sé si les pasa que cuando llegaron a la iglesia uno quería como hacer todo lo mejor. Como que en cierta manera no colaba mucho lo que le estaban enseñando porque estaban tan sedientos de aprender que muchas veces como que creían que todo era bien, que todo era lo correcto. Entonces, ellos le habían enseñado que debían circuncidarse, y Pablo le explicaba a los gálatas que la circuncisión no era algo importante para los nuevos creyentes porque ellos eran gentiles. También hay que tomar en cuenta que ellos eran gentiles, o sea, eran gente que nunca se había circuncidado porque no lo necesitaban. Porque si recordamos en el Antiguo Testamento, la circuncisión era para diferenciar al pueblo de Israel de los demás pueblos. Entonces, los demás, algunos cristianos judíos estaban enseñándoles que ellos debían circuncidarse y haciéndoles creer que por medio de la circuncisión ellos iban a ser salvos. Entonces podemos ver que había una distorsión de la palabra muy, muy grande. Y como les decía, le estaban haciendo creer que por medio de obedecer la ley ellos eran salvos. Y ahí nos podrían decir, pero es que Daniela, te estás contradiciendo con lo que dijo la hermana, lo que leyó hace unos ratos cuando leían Proverbios. Y es que no significa que nosotros andemos de manera deliberada haciendo lo que queramos, sino que nosotros obedecemos la ley o seguimos lo que el Señor nos enseñó, producto de lo que nosotros creemos, que Cristo nos salvó. Es una consecuencia, pero no es algo que genere nuestra salvación. Eso debemos tenerlo claro. Cristo nos enseñó que somos salvos por gracia, y por gracias que siempre le explican, pero es bueno recordarlo, gracias es un regalo no merecido, o sea, algo que yo no me gané. Es como cuando te sacas un 4 o un 3 y te dan un regalo, sería como, ¿por qué si yo no merezco esto? Una banda, es lo mismo, es exactamente la misma situación. ¿Y qué estaba pasando con estos falsos maestros? Estaban mezclando y adulterando y torciendo la enseñanza que había dado Cristo. Hasta habían llegado a tal punto de que habían convencido a estos hermanos que debían circuncidarse, y quién sabe que quizás alguno ya se había circuncidado porque realmente quería ser salvo. Y esto era algo muy peligroso. Y dirán, pero es que es una circuncisión, no es cualquier cosa, eso es doloroso. Pero aparte de eso, dejaba claro que Cristo no era suficiente
¿Por qué? Porque ellos creían que esa circuncisión lo iba a hacer salvo. Entonces estaban dejando de lado todo lo que Cristo había hecho en la cruz, eh, porque añadían algo más, porque añadió un requisito. Es como cuando tú vas a sacar no sé, un préstamo y te piden requisitos. Ellos creían que era de la misma forma, que la salvación se obtenía a través de requisitos, añadiéndole cosas que otras. Y se olvidaban que eh, la única obra perfecta fue la que Cristo hizo en la cruz, ese sacrificio santo, y que fue el único que pudo permitirnos entrar a, a, a tener una relación con Cristo, con Dios. Y el problema más grande creo que había ocurrido en torno a esto era la añadidura. Dirán, ¿qué es añadidura? Ya, es como fácil ya, quizás de distinguir. Es cuando nosotros agregamos algo, pero dirán, pero es que no es tan malo. Por ejemplo, si uno le dice a alguien, no, es que eh, usted tiene que vestirse de tal o cual manera, y nosotros le agregamos y tiene que ponerse falda o algo así, pero eso, ¿sabes por qué es malo? Es porque deja de lado el carácter de Dios, que Él es el único suficiente para nosotros. Él es el único que puede redimirnos. Él fue el único que fue el sacrificio perfecto delante de Dios para que nosotros podamos acceder a esta salvación. Entonces, ¿qué estaba haciendo los hermanos? Como les explicaba, era agregarlo un poquito más. Y los judíos lo hicieron mucho. ¿Se acuerdan que hablábamos hace tiempo atrás de que los fariseos agregaron más leyes para que se crean más santos? Para que, como que siempre un poco más, siempre agregándole un peso extra al cristiano o al judío o el que quería agradar realmente a Dios. En vez de que alivianar la carga le ponían más pesado. Y, y es terrible porque, no sé, si ustedes, mira, si lo ponemos como un ejemplo aquí simple, bueno, vamos a hacer como un paralelismo. Dios nos enseñó que Él es suficiente para hacernos salvos. Obviamente nosotros tenemos que, después de reconocer que Cristo nos salvó, hacer un cambio de nuestra conducta. No vamos a andar deliberadamente, pero tenemos claro que Él es el único que nos puede salvar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si uno tiene un jugo de naranja, y ya el jugo en sí ya es suficiente, pero si le agregamos veneno ya no lo vamos a tomar, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando nosotros le añadimos algo extra a la enseñanza de Dios, algo, pero no algo extra como que cuando tú le echas al jugo hielo, sino que algo extra que es humano, porque lo que es humano es venenoso, es malo, o sea, nada de lo que venga de nosotros es positivo. Entonces eso estaba ocurriendo en la iglesia, en este tiempo. La gente no estaba añadiendo hielo al jugo, sino que ellos le estaban añadiendo veneno. Ellos le estaban haciendo que la carga de los hermanos que estaban ingresando recién sea más pesada y confundiéndoles a tal punto que ellos creían que debían cumplir con ciertas o cuáles características para ser salvos, siendo que la única forma de ser salvo era creyendo en Cristo. Entonces, eh, solo una gota basta para distorsionar todo el Evangelio. Entonces, muchas veces nosotros hacemos como caso omiso a enseñanzas como que, no, pero es que tenía solo esto, y a veces incluso ocupamos lo de tomar lo bueno y desechar lo malo, pero no, es que no podemos hacer todo siempre eso. Sabemos que yo creo que nosotros muchas veces lo hacemos porque nos conviene, porque a veces es más fácil decir, no, pero es que esto se aplica solamente para esta situación, pero cuando nos conviene nomás. Y creamos un evangelio a nuestra propia manera. Y eso también es malo. También es torcer lo que Cristo nos enseñó. Por ejemplo, algunos llegan al tal punto que llegan al legalismo. Que como le explicaba, que no, que la mujer, siempre se hace este ejemplo de que la mujer debe ir con el pelo largo en algunas iglesias, que otras mujeres deben ir con faldas largas, que el hombre siempre debe usar terno, fijándose en puras cosas superficiales, siendo que su corazón está totalmente apartado de Dios. Hay muchas personas que se disfrazan de piedad y no son hijos de Dios realmente.
Y dirán ustedes, ya, pero eso ¿qué me incumbe? Ya, porque quizás uno no se sienta como identificado con esta palabra, pero en ocasiones nosotros también hacemos lo mismo. En ocasiones nosotros queremos torcer la palabra a nuestra conveniencia, o cumplirlas a medias. O a veces decimos, no sé, cuando Dios nos enseña algo, porque eh, Dios todo el tiempo nos habla a través de su palabra, y a veces queremos como que no, es que esto no, porque, no sé, esta palabra es para otro hermano, o, o que no es, realmente no es la palabra así. Y nos vamos como torciendo nosotros mismos la palabra de Dios, y no escuchamos la voz de Dios. Em, la Biblia habla de que, em, como le explicaba, por gracia somos salvos. En Efesios 2, 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A mí, como hace 5 años atrás, 6 años atrás, yo pensaba que si yo venía harto a la iglesia, si yo estaba orando mucho, si yo leía mucho la palabra, iba a ser salva. Y yo creía que eso me hacía una hija de Dios. Y si bien es cierto, eso es muy importante, si mi intención es hacerla para ser salva, está equivocada. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Muchas veces nosotros hacemos cosas porque creemos que esas cosas nos van a hacer salvos y eso no está bien, no es correcto, porque aquí dice que no es por obra, sino que es por gracia. También hay una palabra que dice que no es por obra para que nadie se gloríe, porque nosotros al hacer cosas, muchas veces comenzamos no, es que yo soy bacán porque yo oro a las 6 de la mañana, después a las 12 del día, y empezamos a basar nuestra salvación en torno a lo que hacemos. Y a veces ni siquiera hacemos cosas, que es lo peor de todo. A veces ni siquiera hacemos lo suficiente, no sé, a veces dejamos bastante que desear. ¿Y por qué los hermanos estaban equivocados? Ya. Y en ese aspecto, cuando hablaban de circuncidarse, era porque estaban tergiversando y no tomando en cuenta el contexto en que se había explicado lo de la circuncisión. Y eso también ocurre ahora en la actualidad. Muchas veces se hace una doctrina de una palabra sacada de contexto, y entonces eso nosotros también debemos cuidarlo. De hecho, en Romanos 3, capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecador. La ley solamente se encarga de enrostrarnos cuán pecadores somos. Y por más que busquemos hacerlas, nunca la vamos a cumplir en su totalidad. Y es por eso que fue necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. Y debemos ser conscientes de eso. Quizás nosotros no seamos como los hermanos que estaban aquí. Quizás nosotros no nos basemos, no seamos tan, ¿cómo era la palabra? Legalistas. Pero en ocasiones sí actuamos creyendo que nuestras obras van a permitirnos ser salvos, o que por nuestras obras vamos a ser escuchados por Cristo. Y una forma muy simple de describirlo es cuando, por ejemplo, no tenemos paz en nuestro corazón y buscamos una solución por nuestra cuenta. No sé si le ha pasado, yo a veces he tenido un problema y debo reconocer que a veces la última instancia, a veces busco a Dios. Y es porque ya como que no hay otra forma. Y eso demuestra que consideramos que Dios no es suficiente para nuestras vidas y creemos que nosotros somos suficientes. Eh, y muchas veces de verdad buscamos obrar primero antes de recurrir al que es el suficiente, que es Cristo. También debemos
tener cuidado cuando torcemos la palabra a nuestra conveniencia, porque esta tiene una consecuencia muy fuerte que la repite 2 veces Pablo, que es ser malditos. Eh, y es peligroso, no sé, yo a veces, no sé si les pasa que a veces hay como videos que uno ve que habla de personas que han torcido la palabra a tal punto de que generan nuevas doctrinas totalmente alejadas de Dios, hablando de, no sé, de... me acuerdo que una vez estamos viendo con la Tati, creo que fue, no me acuerdo, cada tontera que vemos, pero entre todas esas tonteras había una persona que hablaba de tipos de unciones y era una tontera súper fuerte. Yo, no sé, la unción del zapato y la persona le lanzaban un zapato y con eso la gente creía, de verdad, y a mí me da pena porque a nosotros nos da risa porque teníamos conocimiento de esto, pero esas personas realmente creían que eso lo iba a hacer salvo. Entonces, eh, lo peligroso de estas enseñanzas es que quizás nosotros no vemos esas tonteras tan alocadas, pero algo que mientras estudiaba esto me llamó la atención era que una gotita, una palabra torcida puede cambiarlo todo, porque no hay verdades a media. O es verdad o es mentira. Y nosotros debemos encargarnos de escudriñar siempre la palabra de Dios para que ella nos revele qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pedirle al Espíritu Santo también que nos dé el discernimiento para nosotros identificar estas doctrinas que engañan a la iglesia. Nosotros tenemos que velar y estar atentos. De hecho, el pastor nombraba el domingo a los hermanos de Berea y claro, ellos sí que se encargaban de siempre estar ahí, a ver si no puede ser, y tener cuidado. Nuestro deber es conservar el Evangelio como Cristo lo entregó. No agregarle más ni menos. Sabes que yo cuando hablaba con algunos chicos en la universidad, estaba hablando con una chica que era rockera y, o sea, era metalera, me acuerdo. Y me decía, no, es que yo no voy a la iglesia porque cuando tú te vas a la iglesia te dicen que tienes que dejar esto y esto y esto otro. Y es porque ellos ven un evangelio que es que prohíbe todo, que tú no puedes hacer esto, pero no ven el evangelio que entrega a Cristo realmente. Sí, el Cristo te enseñaba cosas que debías dejar, pero primero debías conocerlo a Él y luego venía el resultado. Entonces, esas mismas doctrinas que muchas veces, en vez de liberar a la gente, la atan, son las que alejan a las personas de Cristo. Y nuestro deber es no hacerlo. Nuestro deber es entregar el Evangelio como Cristo lo entregó. Y tener cuidado, porque nuestras conductas, todo lo que nosotros hacemos, lo está viendo gente. No sé, el hermano Antonio dirá, pero yo estoy en mi casa, ¿quién me va a mirar? El vecino, ya. El vecino escucha todo, el vecino lo ve. Mi mamá, no sé, cuando atiende sus tortas, ya, nuestra pastora, o en la universidad, en el trabajo, nuestro deber es entregar el Evangelio como Cristo lo entrega. Y, y guardarlo como un tesoro, cuidarlo. No sé si uno tiene, no sé, si ustedes tienen algo valioso, no sé, su celular, que no sé qué es lo que es más valioso que tienen, pero uno lo cuida, no permite que nada lo manche, que nada lo ensucie. Así debemos guardar el Evangelio y tomar en cuenta lo peligroso que puede significar que nosotros torzamos el Evangelio, porque de verdad que no es cualquier cosa, porque de verdad somos llamados malditos. Y muchas veces, como le explicaba, no se le toma el peso y debemos hacerlo. Debemos saber también que los enemigos más grandes de la iglesia no son las personas que te contradicen directamente, porque tú sabes que esa persona está en tu contra, sino que el enemigo más peligroso es el que se oculta entre nosotros, como lobos vestidos de piel de oveja, porque están ahí atentos, buscando cómo torcer la palabra, buscando cómo para tratar de tergiversar una palabra o lo que uno dice y utilizarla en nuestra contra. Entonces, eh, si pudiéramos llegar ya a una conclusión, sería que cuidemos este Evangelio Santo que Él nos entregó, que lo entreguemos como Él lo hizo, sin agregarle de nuestra cosecha, como dice por ahí, y ser conscientes de que no, por ejemplo, si llega un hermano nuevo
no empezarle a exigir inmediatamente un cambio, sino que nosotros ayudarlo. ¿Sabes qué, hermano? No sé, por ejemplo, una persona puede que llegue y venga con el vicio del cigarro. Eh, y es un vicio y es difícil de dejarlo porque es una dependencia de eso. Pero no juzgarlo y echarlo afuera por eso, sino que todo lo contrario, apoyarlo y explicarle que eso no es bueno para su salud. Pero si el hermano vuelve a caer, no importa, volvamos a intentarlo. Como les gustaría que ustedes lo traten, así debemos hacerlo. Y así como para así hacer un resumen general, debemos saber que el origen del Evangelio es divino, o sea, solamente proviene de Cristo. Y eso lo podemos ver en Gálatas 1, capítulo 1, versículos 11 y 12, que fue lo último que leíamos. No viene del hombre, ¿ya? No es una tradición ni una invención humana, ¿ya? Proviene totalmente de Cristo. O sea, si alguien le está agregando algo mal, ya, cuidado, esa persona no está bien. La cruz siempre va a ser el plan A de Dios. Esa va a ser el único plan de salvación que Cristo nos dio. No, no, si tú te arrodillas, si vienes de rodillas de tu casa hasta acá vas a ser salvo. No, eso es mentira. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24. Ahí lo podemos leer, si es que alguien si quieren lo anotan y lo lean en su casita. Dios llama a todos, ¿ya? Nos dice a algunos, a todos, a través del mensaje del Evangelio de Salvación. Eso lo podemos leer en Gálatas 1:6. Y es por decirlo así, una oferta universal donde Cristo nos llamó a todos. Todos éramos merecedores de condenación. Nosotros merecíamos ser muertos y a veces nosotros como que, Dios me salvó, pero no tomamos el peso. O sea, de verdad nosotros deberíamos arder en el infierno. Y yo digo, a veces me quemo un poco y ya estoy quejándome. No me imagino esa condenación. De verdad me da mucho temor pensar en eso. Pero también doy gracias porque Dios nos salvó. Por otro lado, también debemos saber que Dios nos comisionó a nosotros para anunciar el Evangelio, pero de manera fiel. Ese es nuestro principal deber, expandir el Evangelio de Cristo. Y no es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad muy fuerte porque debemos resguardar el Evangelio tal como Él nos entregó. De hecho, eso lo dice en 2 de Corintios 5, 17 y capítulo 5, 17 al 21, que somos embajadores del Evangelio. Sabemos que esto también va a acarrear persecución y que no le vamos a agradar al mundo, porque la verdad duele, porque, por ejemplo, incluso nosotros cuando nos damos cuenta que hicimos algo mal, pucha que nos sentimos, pero ¿cómo hice eso? Y más cuando alguien más te lo dice, más duro es. Y eso nos va a traer enemigos, pero lo importante es dar siempre la gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Gálatas 1:10, cuando él hablaba de que nosotros no debemos buscar agradar al hombre, sino que debemos buscar agradar a Dios. Y también, como para concluir así lo que habíamos hablado, también hablábamos de que Dios juzgará y condenará a cualquiera persona que distorsione el Evangelio de Cristo. Y eso sería la palabra de Dios. Creo que es importante porque sabemos que este tiempo es como un tiempo de mucha ideología, filosofías, no sé, el feminismo, incluso a veces el veganismo, muchas cosas, muchos pensamientos, muchas corrientes humanas quieren dejar como que lo que Cristo nos enseñó está mal, como que es obsoleto, como que es malo, porque Dios condena y cosas así, pero sabemos que es todo lo contrario y Dios no vino lo único que vino Dios a hacer es enviar a su Hijo y a salvarnos. Y obviamente merecíamos condenación, pero no porque éramos unas blancas palomas, sino porque somos malos. Y solo por Él podemos ser salvos. Así que esta es la palabra, espero que puedan reflexionar. Quizás a veces olvidamos la importante labor de entregar el Evangelio de Dios a las personas y todo el tiempo. La verdad es que yo creo que no hay día en el que uno no pueda predicar el Evangelio, incluso por el celular, que ahora es mucho más fácil. Y hagámoslo.
creo que una de las cosas que más nos cuesta, a veces por vergüenza, por el que dirán, o porque incluso nuestro propio comportamiento deja bastante que desear, entregar el Evangelio no es difícil, pero esforcémonos para entregarlo. Y como decía Pablo, de una manera buena, de una manera santa, sin agregados, y que es lo más importante. Así que eso quería, bueno, eso es lo que Dios quería hablar el día de hoy. Y le voy a dejar a nuestro hermano Juanito para que ore por la palabra.